sumar B1 más B2. ¿Sí? Entonces acá puede ser encontrar el vector resultante, ¿sí? Que sea la suma de B2 más B3. Dos cantidades, hay que ser específicos en eso, ¿no? Son para nosotros vectores. ¿Listo? Bien, si ustedes se fijan, nosotros tendríamos que hacer la representación de estos vectores sobre el espacio, ¿ya? Entonces podemos dibujar a estos dos, vamos a ver si podemos hacerlo. Esto para nosotros es X, el eje X, este va a ser el eje Y, perdón, el eje Z, y este va a ser el eje Y. ¿Listo? Ahí tenemos los tres ejes coordenados. A ver si podemos hacerlo bien. Listo. Entonces, vamos a agrupar. Y de la misma forma vamos a hacer para el vector B3. Bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Gráficamente primero. Menos 6 veces en Y. Si X es en este sentido, menos 6 sería acá, ¿no? ¿Sí? Ese sería menos 6. ¿Listo? Más 3 en J. Perdón, estamos mal. X es adelante, por lo tanto, menos 6 sería en este sentido. Vamos a insertar. Menos 6 sería para nosotros este vector. Del origen hacia atrás. ¿No? Menos 6. Más 3 en J. J está acá, ¿no? Es Y. Más 3 en J sería un vector que esté en esa misma dirección. ¿Sí? Entonces, en la punta del vector menos 6i, colocamos más 3j. ¿Sí? Acá podemos tal vez colocar también los vectores correspondientes, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo, a ver. Ya. Ahí tienen el vector menos 6i. ¿Sí? Y aquí tienen el vector más 3j. ¿Listo? ¿Qué más? Más 4K, dice, ¿no? 4K es este vector, ¿no? Entonces vamos a dibujar una componente que está en la dirección de 4. ¿Sí? No está a escala, en este caso mi gráfica, se recomienda siempre que esté en escala. Y sería este, ¿no? ¿Sí? Ese sería mi vector más 4K. Voy a tratar de eliminar esto que está acá. Ahí ya se ve, ¿no? Entonces acá ya tengo el vector más 4 y tendríamos en K. Bien. Fíjense, ahí ya tienen ustedes los vectores correspondientes, ¿no? Hemos dibujado en la cola de cada uno de los vectores, ¿no? La representación. Entonces, sumados estos, finalmente lo que nosotros tendríamos que hacer es trazar un vector
trazar un vector desde el origen hacia la punta del último vector, ¿no? Este para nosotros es el vector B2. ¿Listo? Ese para nosotros es el vector B2. ¿Sí? Ahí lo tienen. Está en rojo. Ese vector para ustedes es el vector B2, que también puede ser representado de la siguiente forma, ¿ya? Podemos traer este vector unitario, vamos a ver, la componente I3J, acá, ¿sí? Y la componente de Z también en el origen, ¿sí? Ahí tiene. Es posible colocarlo sobre los ejes coordenados, como podemos verlo en pantalla, ¿sí? Si hacemos la construcción vectorial de estos, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a dibujar a la línea de acción de este vector, lo vamos a colocar en otro color, lo vamos a puntear y lo vamos a trasladar a la cola de 3J, ¿no? Luego vamos a trazar la línea de acción del vector 3J, ¿no? Vamos a cambiar de color, lo vamos a también puntear y lo vamos a llegar a la punta, fíjense, estamos haciendo por el método del paralelogramo, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Ese sería un nuevo vector, ¿ya? Vamos a trazarlo acá, y a este vector que está en azul le vamos a colocar primero este. Para nosotros este vector que está en azul va a ser 6i más 3 en j. Ahí lo tienen, ¿sí? Y para nosotros está en color azul. Ahí está, ¿sí? Ese es el vector 6i más 3j. Ahora, si nosotros le agarráramos la línea de acción, vamos a hacer otra vez, agarramos la línea de acción de este vector, ¿no? ¿Sí? Estamos en el espacio ya. Agarramos la línea de acción de este vector, le vamos a colocar un color naranja, le vamos a hacer otro tipo de línea segmentada. Tendríamos que dibujar esto en la cola, bueno, en la punta del vector Z, ¿no? ¿Sí? Fíjense. ¿Listo? Ahí lo tienen. Y luego agarramos la línea de acción del vector 4K. Ahí tienen esa línea de acción. Y le hacemos un trazo correspondiente para identificarlo. Esa es la línea de acción del vector 4K. Y lo dibujamos en la punta del vector menos 6i más 3j. Y efectivamente, ¿no es cierto? Coincide, fíjense, hemos hecho por el método del paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho por el método del paralelogramo. Que es lo mismo que tener estos vectores unitarios. Bien, ya no los puedo seleccionar por la cantidad de líneas que hemos hecho acá. Acá está. Que es lo mismo que colocar, ¿no es cierto?, en la cola del vector, en la punta del vector, la cola del vector que nosotros queremos sumar. Entonces, es esto mismo que hemos hecho, ¿no? Fíjense, por el método del paralelogramo, ya en el espacio. Lo mismo podríamos hacer acá para B3, ¿no? Pero fíjense, ahora en este caso es 5 en I. Vamos a colocar, este para nosotros es 5 en I. Lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer a escala,
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. A ver, 10 es más o menos el doble de este. Vamos a colocarlo acá, 5 en i. Eso para nosotros es 5 en i positivo. Vamos a colocar. Ahí tenemos sobre el eje X. Este para nosotros va a ser más 5 en i. ¿Listo? Ese es el vector 5 en i. Tenemos menos 14 en j. Si este lado es j, menos 14 en j será en el sentido opuesto, ¿no? Acá vamos a tener menos 14 en j, ¿no? Ese para nosotros, supongamos que va a ser 14. Este para nosotros va a ser igual a menos 14 en j. Ahí tienen 14 en j. Y tendrían menos 10 en k. Menos 10 en k. Más o menos, del doble de ese tamaño, ¿no? 10. Más o menos ahí. Ese va a ser menos menos 10 en k. Ahí tienen. Entonces, para ver dónde está el vector, pueden hacerlo por el método del paralelogramo o simplemente trasladar este vector, ¿no? A esta posición, ¿no? A la punta del primer vector, ¿sí? Luego, estamos haciendo el método de punta cola, ¿no? Luego, el tercer vector que queremos sumar en la punta del tercer vector, del segundo vector, perdón, de menos 14j, ¿no? Ahí tiene. Fíjense, hemos hecho el método de punta cola, ¿no? Para el vector B3. Y luego trazamos una línea desde el origen de los vectores hasta la punta del último vector. Si estuviera a escala, exactamente podríamos determinar dónde está, ¿no? Entonces, ese para nosotros sería el vector B3. Ahí tiene. Ahí está la representación de los dos vectores, ¿no? B2 y B3. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Tendrían que ustedes que sumar B2 más B3, dice, ¿no? Si nos vamos a este mismo sistema de referencia que he construido, y si todo estuviera a escala, ¿ya? Simplemente yo tendría que hacer, es trasladar este vector B3, ¿no es cierto? Vamos a hacer, se me ocurre hacer lo siguiente. Trasladar el vector B3, ¿sí? A la punta del vector B2. Fíjense. Ya lo he trasladado, ¿sí? Entonces, al trasladar a la punta del vector B2, ahí tienen ustedes el vector B3, este es el vector B3, que también está en rojo. Entonces, la resultante simplemente sería el vector desde el origen hasta la punta del vector B3. Voy a pintarlo en otro color, le voy a colocar un color verde, y ese para nosotros va a ser el vector resultante. Ese para nosotros es el vector resultante, ese que está en verde, ¿sí? Va a ser la resultante. ¿Listo? Gráficamente sería para nosotros así. ¿Listo? ¿Eh? Bien. Entonces podemos ver más o menos dónde se encontrará este vector. Parece que se encuentra, tiene componentes, ¿no es cierto? Si nosotros trazáramos una línea acá, ¿sí? Si nosotros trazáramos una línea acá, se encontraría más o menos, ¿sí? Ese es el eje Z. Por acá tendríamos que dibujar el eje Y.
podemos ver que tiene componente en el eje Z, tiene componente en el eje y obviamente tiene componente en el eje X. ¿Se fijan? ¿Sí? No sabemos de cuánto es, porque estas gráficas no están a escala, ¿no? Entonces tiene tres componentes. Tenemos que sumar tres vectores. Un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Entonces, ¿cuáles son? Para eso tendríamos que referirnos al método analítico. ¿Ya? Por el método gráfico, ese sería nuestro resultante. En el método analítico, lo que nosotros hacemos con la descomposición es tener los vectores en las mismas direcciones. ¿Ya? Acá está B2, B3, y nos dicen simplemente sume B1 más B2 para encontrar la solución. Entonces, acá lo único que nosotros tendríamos que hacer en el método analítico es simplemente sumar y encontrar la resultante. Les había manifestado que solo es posible sumar vectores en la misma dirección. En este caso tendríamos que sumar menos 6 veces en Y más 5 veces en J, lo que nos daría menos, ¿cierto? Una vez en Y, ¿no? Menos una vez en Y. Uno no se escribe y simplemente tendríamos que tener Y, ¿no? Menos Y. Más 3 en J, menos 14 en J. Sería menos 11 en J. Vamos a colocar menos 11 en J. Y finalmente, menos, dice, 4 en K, menos 10 en K. Entonces sería menos 6, ¿no? Menos 6 en K. Esa sería la resultante para nosotros. Entonces esta gráfica, si ustedes se fijan, no está arriba, está abajo, ¿no? Dice menos 1 en Y, ¿no? Entonces, incluso está en la parte posterior, ¿no? Estaría menos 1 en Y, menos 11 en J, menos 11 en J. A ver, vamos a tratar de colocar. Dice que es menos 1 en Y. Sería más o menos ahí. ¿Sí? Menos 1 en Y. Nos dice menos 11 en J. Les vuelvo a recalcar, esta gráfica no está a escala. ¿Sí? Menos sería ese lado, ¿no? Y dice menos en K. Y ahí tendrían K. ¿Sí? Fíjense. Más o menos haciendo una gráfica. Entonces, este vector resultante está en la parte posterior, ¿no?